Bueno, bueno, yo pienso que esto ha sido un curso sumamente interesante en cuanto a aprender acerca de Sumter y de todo lo que viene arraigado a su personalidad y que se ve reflejado en toda la manera de proyectar y en todo lo que hemos visto. Siento que he aprendido que hay una relación muy estrecha y un vínculo muy estrecho entre lo que es toda esa vivencia de niñez que uno puede llegar a tener y cómo se ve reflejado como en el trabajo y cómo tiene como ciertas conexiones. Un tema que a mí me llamó mucho la atención fue entender esa dualidad de las cosas en el sentido de la presencia. Creo que es un tema que se ha hablado mucho durante la clase, el tema de la presencia, que tenga un edificio y de la manera en que la recibe una persona como tal. En el sentido de que Sumter haga algo para generar una reacción en una persona, sino como todas esas experiencias que vivimos en la niñez y en la adultez y en lo que sea que va pasando en nuestra vida, va teniendo como un efecto y una relación como de lo que yo vivo y lo que yo pienso y lo que yo siento y cómo percibo ese mundo exterior, cómo me voy incluyendo a ese mundo exterior que siempre hay como a nuestro alrededor y bueno, este tipo de cosas me parecieron súper interesantes, creo que es lo que más me marcó de toda la clase, como entender ese vínculo entre la persona, el arquitecto, la obra y cómo todo se conecta sin necesidad de haber una intención de conectarlo, o sea, la arquitectura la hay y existe y pues me pareció interesante ese tema. Pero yo creo que para Sumter sí existe como esa intención de conectar esa presencia y esa presencia como que adquiere como significado y como empieza a existir a raíz de que hay una buena lectura del contexto. O sea, yo al principio pensaba que para Sumter, o sea, yo al principio sentía que Sumter no, como que para el tema del contexto no era tan importante, pero lo cierto es que pues lo que a mí más me impresionó es darme cuenta que el contexto es demasiado importante para Sumter. Es tan importante que él dice que prácticamente es una buena lectura del contexto lo que genera que haya un buen diseño y por lo tanto el edificio tenga presencia dentro de ese contexto. O sea, la forma de relacionar el contexto con la presencia es a través del edificio y definitivamente pues las sensaciones que genera es para el usuario la lectura del edificio en ese momento de la historia, en ese lugar geográfico, en todo. O sea, yo creo que es como que él lo lee de una manera como muy universal y tiene una capacidad para abstraer como lo importante del contexto y sumergirlo adentro del proyecto y lo hace como de una forma tan elegante, tan sencilla que es como muy fácil para todo el mundo como realmente captar esa presencia que el man sí está queriendo, yo creo, generar a partir de su proyecto. Sí, como que hay esa historia en todo ese, siempre hay como una historia adyacente en todo el lugar y no simplemente se añade una obra como tal para imponerse, sino que se conecta de cierta manera con todo lo que es esa historia. Y eso es un poco simbólico también de todos sus edificios, todo lo que hemos visto son súper simbólicos y pienso, sí, también concuerdo con eso que a veces no, uno como arquitecto se olvida un poco de ese contexto existente y quiere como llegar a imponer una idea y la importancia de entender y comprender muy bien dónde te estás situando, creo que es una de la magia, es algo de la magia de lo que él hace. Pero Claro. yo siento que ahí, con algo que dijiste, como que me llama mucho la atención y siento que cabe resaltar y va como de la mano con todo esto, y es que como el simbolismo de los edificios de Sumter no es como ese simbolismo que es como, entre comillas, más común, sino que es simbólico en el sentido de que es arquitectura como en sí, y, y eso está bastante Eh, ligado como al simbolismo que le da el lugar a la obra en sí, como que digamos que yo siento que una de las cosas que quiere Sumter es como desligar todos sus edificios de todas estas cuestiones y centrarse justamente en lo que estaba hablando Juan Camilo y pues lo que tú también dijiste, Diana. Y yo siento que eso también como que se centra, o sea, se potencia un montón por medio de otro elemento que es fundamental en la obra de Sumter y es la escogencia de los materiales.
y como estos son como el elemento que teje los diferentes aspectos de una obra para generar como justamente todas estas cuestiones que ustedes estaban mencionando. Y yo siento que eso también se une bastante como al proceso de cómo se entiende el lugar en un principio y luego se llega a la obra. Y pues es todo el proceso creativo como de dibujos, de maquetas y toda esta cuestión que Sumter también habló que es bastante importante para él. Y yo con eso como que me llevo una idea que me gustó un montón del curso y pues de la obra de Sumter, y es que pues muchas veces la forma de enseñar arquitectura como que puede que no sea la correcta, y muchas veces como que a lo que se le da prioridad en la arquitectura no es lo que a sus ojos debería dársele. Pues a lo que me refiero con esto, por ejemplo, es, por ejemplo, todo el proceso creativo que muchas veces como que se confunde con la obra final, que es la que tiene presencia y la que va a estar implantada en un lugar al fin y al cabo. Em, y como que se confunde esta como línea, y muchas veces uno se preocupa mucho por el dibujo y por todas estas cuestiones que al fin y al cabo terminan siendo solamente parte del proceso, no el edificio en sí, que es a lo que uno debería apuntarle. Y sí. Yo Pues pienso yo también, quería decir una cosa sobre como la enseñanza de la arquitectura y un poco pues relacionado con todo lo que ustedes han estado diciendo, y es que uno de los mensajes que más me queda a mí de Sumter es creer en la intuición y creer que uno tiene, que uno puede tener una intuición como de las cosas, sea una intuición de qué se debe hacer en un edificio que uno está proyectando en cierto lugar, o qué se debe hacer en cuanto a la materialidad, a la atmósfera que uno quiere crear. Y pues yo creo que, digamos, con la enseñanza, a uno un poco como que le enseñan a racionalizar todo y como a explicar ciertas cosas, y con Sumter, digamos que, y quiero hacer un comentario sobre esto, pero lo haremos adelante, como que uno le enseñan a racionalizar todo y a explicar todo, y uno deja de creer que uno puede tener como un feel por la arquitectura y por algo que quede bien hecho y que sea una cosa innata. Y eso es justamente lo que yo quería, pues el comentario que quiero hacer es que, pues evidentemente Sumter es una persona que sí tiene un talento innato y una intuición innata con la arquitectura, pues que le ha, o sea, lo ha hecho merecer un Pritzker, básicamente. y Y, espérame un segundito, y eh, sí, yo creo que, pues, o sea, no me voy a detener mucho a pensar si cada uno, cada estudiante de arquitectura tiene esa intuición innata, pero pues digamos que con Sumter y pues con toda esta obra que vimos de Sumter y toda esa producción, sea arquitectónica o audiovisual o textual, como que me queda un poco la idea de, sí, de cómo se puede seguir la intuición, y que uno quizás sí la tiene, no sé, eso es como lo que me queda, algo de lo que me queda. yo relacionando un poquito con lo que dices, siento que también hay un componente muy importante que es como el componente cultural, como de una cultura general, como de saber de todos los temas. Siento que Suntor es un tipo que sabe, te puede hablar de cualquier cosa. Y de pronto esa capacidad innata de la que tú hablas, que puede uno no tener, de pronto puede desarrollarla por medio de ese tipo de cosas que le aprendemos mucho a él también en cierto sentido, como que, o sea, yo relaciono su cultura, las cosas que escribe, lo que ha hecho, lo que ha vivido, lo que es como tal, todas esas experiencias de vida y esa capacidad y esa necesidad además de saber todo, de tener que entender todo, no relacionado con arquitectura, sino en temas en general. Creo que eso es como un valor muy añadido, consigue que se cree como al final esta presencia de la que hablamos o este tipo de edificaciones y pienso que eso es una enseñanza muy valiosa para uno que está como aprendiendo a hacer estas cosas, como de fijarse en esos detalles que a veces no relacionamos con la arquitectura, pero que sí llegan a tener mucho impacto y mucho que ver. Y eso es una cosa que yo quiero resaltar de pues todo lo que vimos de Sumter, y es que pues un poco con respecto a lo que tú dices, yo creo que pues no hay nada nuevo bajo el sol, o sea, ya absolutamente todo está hecho. Y digamos que con Sumter uno puede aprender a, o pues uno por lo menos puede ver que ciertas cosas que no presentan una relación aparente, como un libro y un edificio,
pues en últimas sí puede existir una relación y ese libro puede tener un peso en el edificio que se proyecta. Exacto, yo también. Entonces, o la pieza de música o lo que sea. Yo creo que un poco lo que tú estás diciendo, Diala, de la cultura general, pues, todo el conocimiento que tiene Sumter, yo creo que eso es lo que le está apuntando Fabio realmente a que uno aprenda, como que la arquitectura más allá de un proceso, como para de un inicio a un final, es realmente como una estructuración de pensamiento. Y Exacto. lo que Fabio está intentando, creo yo, porque pues es lo que me quedo con lo que me quedo de la clase, es analizar el pensamiento de Suntour, desde las cosas que cita, desde el cómo habla, desde los gestos, desde sus artistas favoritos, desde la música. Yo creo que lo que quiere esto es como generar, como, como lograr agrupar en una cajita un poco la cabeza de Suntory y desglosarla un poquito para uno ver qué es lo que está pasando por la cabeza de él. Mm. Y creo que lo más valioso de la clase en ese sentido es que sí a uno le dice como, es que no hay siempre una sola forma de llegar al mismo final, sino que también depende es como de uno mismo y como de cómo esté pensando uno y cómo esté estructurada su cabeza y no sé, eso, por más de que de pronto la metodología haya sido un poco, no sé, repetitiva de pronto, creo que uno al final sí puede lograr llegar como a este nivel de abstracción en el cual uno dice, esto fue lo que aprendí yo creo que realmente es cómo piensa Suntory y cómo puedo llegar a meter como ese mismo tema en mí, Sí, desde mis percepciones, desde mis conocimientos y eso. sí, yo Sí, no, pienso que al final lo repetitivo de los videos, sí era un poquito repetitivo todo, pero siento que uno, por lo menos yo terminaba analizando incluso hasta la manera en la que hablaba, la manera en que hacía un gesto, no sé, creo que eso era todo como la esencia de lo que él es, como toda la forma pausada de hablar, la forma de pensar, o sea, te da un poquito como un insight de lo que está pasando por su cabeza, de cómo en realidad no es una persona que llega y te habla de un tema porque necesita que todo el mundo piense que él sabe, sino que realmente recapacita, va, o sea, conoce, sabe de lo que está hablando y no, o sea, eso sí también pienso que se ve mucho reflejado no solo en la esencia de lo que hace como arquitecto, sino de lo que es él. Y eso es otra vez la conexión de la que estamos hablando, es una conexión muy interna de todo lo que es sus experiencias, su forma de ver la vida, su forma de hacer las cosas, su cotidianidad como tal, que influencian todas estas obras que hacen, no sé. sí, totalmente de acuerdo. Y yo siento que, pues, relacionado como con la clase, yo siento que en muchas ocasiones tratamos de ver las cosas desde la perspectiva de Sumter, como en nuestros mismos, en nuestros propios entornos, por ejemplo, todos estos recorridos que hicimos en la casa y como hacer un ejercicio de reflexión de la niñez y de los objetos como cosas que no son propiamente arquitectura. Y no sé, a mí en lo personal, yo siento que a uno le falta mucho como ese cuidado al detalle y como que uno pasa un montón de cosas por alto. Y yo siento que la clase iba también un poco hacia eso, ¿no? Y como que lo rescato mucho porque yo siento que todos estamos de acuerdo en que pues Suntory claramente es un gran arquitecto y como teniendo claro lo que para él es algo fundamental para hacer buena arquitectura, como que yo siento que fue un llamado a decirnos como nos está haciendo falta tal vez otras cosas que muchas veces pasamos por alto. Entonces, no sé, yo como que rescato mucho eso de la clase y me gustó un montón. Como que yo siento que la Sí, formación también está muy afuera y muy desde otros campos y yo siento que no me hubiera dado cuenta tanto si no hubiera tomado esta clase. sí, y puedo decir una cosa, o sea, es un poquito difícil de explicar, voy a ver si me sale, pero, o sea, siento que antes de
dar esa clase, también yo sí sabía de sus obras y siempre me pareció como un arquitecto que tiene mucho potencial, o sea, es muy, o sea, todo lo que hace, una presencia, uno en lo que sea. Pero el hecho de haber entendido toda esta forma de proyectar, como toda esta historia, toda la manera en que articula las cosas para generar un proyecto, o sea, ahora mismo yo lo veo de una manera diferente. Antes era como, sí, o sea, es reconocido y todo el mundo sabe que lo es y uno tiende a decir que sí. Pero siento que haber dado esta clase me ha dado la oportunidad como de entenderlo mucho mejor y lo quiero relacionar con el hecho de también lo que hablábamos, como de entender esa historia, no solamente en este tema, sino como cuando uno está tratando de proyectar algo, eso mismo es, o sea, uno si entiende todo este contexto y esta narrativa y esa historia que hay en un lugar, también ese proyecto puede llegar a ser mucho más, no sé, la percepción que uno genere en ese proyecto va a ser mucho más interesante. Yo quiero pues terminar, quiero concluir con pues, una cosa que yo había pensado y es que digamos que Sumter, yo creo que Sumter ya llegó a un punto en el que él ya afianzó, digamos, ya soldó su discurso. O sea, por eso es que uno lo oye repetirse muchas veces en las charlas que vimos. Y yo creo que lo que yo rescato de esta clase es como, digamos, el camino, pues como el viaje que nosotros como estudiantes emprendimos para tratar de entender ese recuento de las vivencias de Sumter que justamente lo llevaron a construir y afianzar ese discurso. Y por eso yo rescato mucho, o sea, algo que rescato mucho de la clase es el close reading al texto de Sumter, porque no es como muchos otros textos de arquitectura o como, pues, o como uno leería muchos otros textos, que es como una palabra, o sea, una frase y es una sentencia y eso es lo que es. Con Sumter, digamos que puede haber más cosas atrás y digamos que pues está escrito como con un propósito, es casi como un lenguaje literario, pero explicando cuestiones puramente arquitectónicas. Y eso es lo que rescato del curso y pues, o sea, digamos que pudimos conocer pues, a fondo la vida y la obra de un arquitecto, pues, de un gran arquitecto y pues fue por medio de ese close reading y de esa repetición que pudimos conocer su modus operandi. Yo creo que también podría ser chévere como un último trabajo en la clase. No sé, cómo coger y decir, listo, ya hicieron todo el análisis de Sumter. Ahora diseño una pieza, un objeto, una cosa, cualquier cosa así, a través de la cabeza de Sumter, como a ver si entendió. Wow, sí, totalmente de acuerdo. Sería Eso como chévere estaría, esa parte. eso estaría genial. Bueno, yo creo que no queda más que agradecerle a Fabio. Fue un gran semestre y fue una clase súper interesante. Gracias. Personalmente la disfruté un montón. Entonces, muchísimas gracias, Fabio. Gracias, Fabio. Me encantó. El curso estuvo buenísimo. Me encantó a todos, yo creo.